que salir o entrar al planeta no hay problema. Dicen que las naves espaciales, los cohetes que se han lanzado al espacio, cuando vuelven a la Tierra, tienen que saber por qué puerta entrar. Hay una puerta, porque la atmósfera, ustedes saben que la atmósfera tiene una capa, ¿sí?, que evita que caigan, por ejemplo, los meteoritos. Uno ve la Luna y la mira con telescopio, va a ver que tiene un montón de cráteres, ¿no? Porque la Luna no tiene atmósfera. Es un satélite natural de la Tierra que uno puede entrar por cualquier lado y aluniza. Pero para aterrizar en la Tierra es necesario entrar por ese orificio. Si no entra por ese orificio, por esa puerta, que los astronautas sí saben cómo se entra, se desintegraría cualquier nave espacial. Por eso nosotros estamos protegidos, y esto es parte de la creación de Dios, de la lluvia de meteoritos que caerían a la Tierra si no tendríamos esa cobertura de la atmósfera. Comparando esto con el personaje bíblico David, dicen los que estudian la vida de los guerreros de la época de David, uno de los contrincantes más fuertes que sintió David para desafiar fue el famoso Goliat. Este gigante dice que tenía una armadura de bronce, y el casco estaba diseñado de tal forma que tenía una apertura acá, ¿sí?, para que pueda visualizar, es decir, era un casco con una apertura en la frente, porque muchos personajes paganos creían que el ser humano tenía un tercer ojo. Incluso los orientales eso lo creen, ¿no? Entonces, dejada liberado acá, parece posible tercer ojo, que nosotros sabemos que no hay, pero ellos lo creían, ¿no?, por sus costumbres. Ese tercer ojo, esa ventana que tenía acá Goliat, le bastó para que el muchacho David, con una puntería casi de profesional, una de sus piedras que tiró con la honda le pegue en ese agujero, en esa ventana, para derribarlo. No lo mató del golpe, dice la palabra, sino que lo derribó, le sacó su propia espada, que pesaba muchísimo, y con el peso de la espada le cortó la cabeza a Goliat, ¿no? Dice, siguiendo esta línea de pensamiento, Pablo dice que no golpeemos en el aire, y él pone el ejemplo de un boxeador, ¿no? Un boxeador, cuando está peleando, tiene que saber dónde va a pegar, ¿no?, en qué lugar de la cara le va a pegar al contrincante, y cómo él tiene que cuidar, para que en cualquier reflejo mal puesto, en guardia, no le pegue su rival sobre la cabeza, que es la parte más sensible. El pastor Aníbal vive, ustedes lo conocen, estuvo el otro día con nosotros, vive al lado del club, de ese gimnasio donde se practica boxeo acá en Rolón. Y un día yo lo estaba esperando, él no había venido a la casa, entonces estaba en la calle esperándolo, y me puse a ver cómo practicaban los chicos el boxeo, ¿no? Y había dos muchachitos que estaban practicando, y uno se ve que se distrajo porque pasó una chica muy linda por la calle, y al verla el otro aprovechó y le dio una que lo tiró, y es lástima que no lo filmé porque cayó ¡blum!, en la lona, ¿no? Ese sí que cayó en la lona, ¿no? Y a mí me sirvió como argumento, digo, un descuido para mirar para otro lado le bastó para que quede en el piso, ¿no? La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, si quieren acompañarme a partir del versículo 10, del 1 al 10 o al 9, hablan de las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo los hijos tienen que relacionarse con los padres, cómo los criados tienen que relacionarse con los amos, los esclavos con sus dueños. En esa época había esclavitud. Pero Pablo habla de cosas prácticas. Pero después, a partir del versículo 10,
Pablo empieza a hablar de que tenemos una lucha, algunos la habrán escuchado, la habrán leído, que no es contra carne y sangre, es decir, no es una lucha con personas o contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Si me siguen, Efesios capítulo 6, versículo 10, los que lo encontraron, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, ¿no? Acá la fortaleza no es física, no es una fortaleza que se logra con gimnasia, tiene que ser una fortaleza en la fe con el Señor, ¿no? Si el Señor no nos da la fortaleza, nosotros no podemos pegar en el blanco en el momento justo, porque el enemigo a veces nos pone en una situación que si no pegamos en el blanco, si pegamos al aire, voy a poner un ejemplo, podemos, si tenemos un ataque del diablo y lo reprendemos, decirle: Satanás, andate, que yo, pero vos no estás fortalecido en el Señor, Satanás te va a hacer pito catalán y te va a dar vuelta como una tortilla. ¿Saben por qué? Porque todo se va con unción, con fortaleza espiritual. Dice el libro de los Hechos que había unos exorcistas que se le dieron por exorcizar demonios, y entonces los demonios que estaban en esa persona le dijeron: a Pablo lo conocemos, a Bernabé lo conocemos, pero vos ¿quién sos? Y entonces los demonios se le tiraron encima, le dieron una paliza y se terminaron knockout, ¿no? Porque no es con palabras, no es con decir: bueno, yo en el nombre de Jesús ahora te voy a reprender, porque si no tenés una vida alineada con Dios y estás llena de Espíritu Santo, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Por eso dice, versículo 11: vestidos de toda armadura. Fíjense que es una vestimenta, ¿no?, de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora va a describir las armaduras, ¿no? Volviendo a David, ustedes si se acuerdan la historia de David era un jovencito que Saúl, todavía Saúl era rey, cuando se tuvo que enfrentar ante Goliat, porque no había nadie que se animaba a enfrentarlo, David dijo: yo lo voy a enfrentar. Se le empezaron a reír, era flacucho, no era guerrero, era pastor de ovejas, no tenía experiencia con la espada, y entonces Saúl lo hizo vestir con las armaduras de un soldado, y se sintió tan incómodo porque no podía moverse, que dijo: no, yo no puedo con esto vencer al enemigo. Y entonces dice la palabra que agarró lo que él sabía usar, que era una honda, ¿no? No confundamos la gomera, sino que era una especie de honda con cuero, y entonces le ponían en el cuero la piedra, y esa piedra, al revolverla así, tiraban de una sola de las cuerdas y salía como una bala esa piedra, y producían efecto. David estaba entrenado con sus propias armas. David tenía las piedras, ¿para qué? Para ahuyentar a los lobos cuando venían a atacar a las ovejas. Dice que con las piedras había derribado osos. Es decir, era un arma letal, era un arma que para él era suficiente para destruir al enemigo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que vos no tengas al alcance de tus manos. Es decir, ponernos una herramienta, una vestimenta ajena no sirve. Por eso siempre digo, las comparaciones no son buenas, ¿no? Cuando uno empieza a servir a Dios, empieza a tener prototipos de personas, y entonces ve un predicador importante, ve un músico importante, ve a alguien y quiere tener la voz de esa persona, quiere tener el carisma de esa persona, pero Dios te dice: no, a vos te di una personalidad única, y en base a lo que vos tenés que desarrollarla. Entonces David rechazó una vestimenta ajena y usó las herramientas que él tenía, que eran suficientes. ¿Para qué? Para vencer al filisteo. Pero antes, esas son las herramientas prácticas. Antes, él declaró algo que fue trascendente. Dice: ningún
incircunciso, es decir, ninguna persona que no cree en Dios va a ofender al Dios de los ejércitos. David se enojó, pero tuvo un celo santo de que estaban tocando las cosas de Dios. Es decir, Dios, cuando ve un corazón que es celoso de sus cosas, Dios dice: me gusta cómo estás guiando tu vida. Porque el celo hacia Dios es un celo ¿cómo podríamos decir? Es un celo heroico, es decir, yo, Señor, me juego por vos. Y me molesta cuando a vos te dicen cosas que yo sé que a ti te molestan. Es como que David asume ser representante en la tierra en ese momento de Dios. Dice: yo no voy a permitir que ofendan a mi Señor. Lo declaró, pero lo declaró porque lo creía. Y lo creía, ¿saben por qué? Porque él durante muchos años cultivó una vida de oración en silencio, cuidando ovejas. Lo creía porque cuando su papá tuvo que pensar en quién iba a ser el sucesor de Saúl, cuando el profeta Samuel lo fue a elegir, no lo tenía en cuenta, pero él sabía lo que era. Porque mucha gente no te puede tener en cuenta. Mucha gente quizás dice: no calificás para esto. Pero si calificás para Dios es suficiente. Y el currículum para Dios no consiste en tu conocimiento, en tu trayectoria, en tu capacidad intelectual o laboral, sino en tu humildad de corazón, en tu entrega. Sí, Señor, yo mi vida la pongo en tus manos. Por eso dijo Jesús que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es decir, porque no depende de mí. Yo pongo mi parte, pero Dios es el que hace el resto. ¿Se entiende? Entonces, versículo 11: vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. Fíjense que el diablo, dicen algunos autores que Jesús habló muchas veces del diablo. Es decir, no es cuento pasado, no es algo medieval que antes creían que existía. El diablo es una realidad tan real, valga la redundancia, como Dios. Así como el aire que respiro, Dios existe, pero el mal también existe. Y siempre decimos: del diablo no es omnipresente, no es Dios. Entonces él no puede estar en todos lados como Dios. Él está en el infierno dirigiendo a todo el mundo a través de sus demonios. Él tiene una jerarquía muy bien organizada de demonios, de huestes espirituales, que le ordena que aquellas personas que no tienen la cobertura de Cristo sean atacados. Ahora, nosotros nunca somos poseídos, somos tentados, porque un cristiano no puede ser poseído si es cristiano, porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Nuestra alma es de Cristo. ¿Me siguen? Es decir, tu alma es de Cristo. Mi alma es de Cristo. Yo fui comprado. Amén. Y usted también. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se enoje con los demás. En una palabra. Hay un espíritu en el otro quizás que no es de Dios. Pero no se enoje con los demás. Porque le vamos a agarrar al blanco. A veces hay personas que no tienen un crecimiento espiritual. Dice Pablo: el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. No se enoje con aquella persona que no entiende las cosas de Dios, porque todavía no se convirtió. Acéptelo. No le exija al otro que entienda lo que usted entiende, porque los crecimientos no son iguales. Por eso dice Pablo: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice algo muy práctico: siendo yo hebreo, me hice romano para ganar al romano. Es decir, a veces lo decían en un retiro, ¿se acuerdan? Hay que ponerse el zapato del otro. Entonces, no se va a convertir al otro porque usted le exija que se convierta, porque el que convence es el Espíritu Santo. Yo tengo que orar para que mi familia, mis amigos, mis seres queridos conozcan a Jesús, y les tengo que hablar de Jesús. Pero si no entienden, si se le enoja, bueno, paciencia, ya va a llegar. No paramos de sembrar. No hay que parar de sembrar. Yo estoy aprendiendo mucho con mi pequeña huertita. Estoy enamorado de la huerta. ¿Saben por qué? Porque hay semillitas chiquititas que las siembro, y hoy estaba un poco removiendo la tierra y me di cuenta que algunas murieron, otras crecieron, otras... Bueno,
pero de 20 saqué 10 plantitas. Bueno, no importa, no me puedo cansar de sembrar. Algún día voy a comer de sus frutos, ¿no? ¿Se imagina si usted siembra una semilla y a la semana va, la arranca y sabe cómo está? Hay que dejarla, que trabaje, que la tierra haga su proceso, que la lluvia o el agua que usted le riega haga su proceso, que todo lo que tiene esa semilla adentro se desarrolle. Entonces oremos por la persona. ¿Tenés a alguien que es rebelde? Vamos a orar por la persona rebelde, pero nunca la presiones. Yo cuando no era cristiano me presionaban y me sentía peor, hasta me cansaba. ¿Por qué? Porque no es con palabras ni con cosas humanas, sino con el poder de Dios. Ahora, Dios cuando vos, voy a poner un ejemplo, si vos orás por qué sé yo, por Martita, no es una Martita, por Martita, y orás por Marta, y orás para que se convierta, y vos decís, Señor, de ahora más voy a orar por Marta para que se convierta, Dios se va a encargar de que Marta se va a convertir, pero por las buenas o por las malas. A veces Dios te tiene que llevar a situaciones extremas. Hubo un pastor que antes de ser pastor era delincuente, era criminal, muy conocido, y dice que un día le habló una persona de Dios, una persona insignificante, que no pensaba que a través de esa palabra esta persona iba a ser un gran líder de Dios. Dice que él estaba robando, había recibido varios tiros, pero por esas cosas de Dios lo había preservado. Porque incluso dice que tiene todavía un tiro dentro de la entrada de la cabeza, que no se lo pudieron sacar, quedó incrustado acá, y terminó en un zanjón, porque estaba delincuente. Pero Dios, su hermana, yo la conocía la hermana, no cesaba de orar por su hermano. Entonces dice que un día esta persona le habló en el zanjón cuando estaba por morir, y le habló de Cristo. Él no supo más de esa persona, pero a través de esa palabra que recibió, su vida cambió. Todos lo conocen, es el famoso pastor Jiménez, ¿no? Es decir, esa persona que le habló de su corazón, él nunca más la vio, pero le sembró la semilla y oró por él, y a través de la oración de su familia, Dios no tuvo que llevar a un zanjón para que conozca la verdad. Como hizo con Pablo. Pablo iba camino a Damasco a asesinar a los cristianos, y Dios los tira del caballo y se le aparece Jesús y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cuánto habrán orado por Pablo? No sabemos. Quizás los cristianos por miedo oraban: Señor, que este hombre se convierta porque nos quiere matar. Tiene cartas poderosas que entran a las casas y hacen desastre con la gente. Quizás fue así la oración, no sé, no está en la Biblia, pero Dios tenía desde su telescopio, de esa mira que él tiene, la vida de Pablo. Dice: este muchacho me va a servir. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Es decir, nuestra lucha es real. Si a veces en la casa hay turbulencia, la turbulencia es porque algo pasa. Estaba con una persona que tuvo un problema familiar, un problemón familiar. Y yo le dije, por ahí lo va a contar esta persona un día, le dije: ¿sabes que cuando yo estaba hablando por vos, sentí un nubarrón en tu cabeza, como una tormenta? Y después me enteré que tuvo un problema. No es que tuvo una revelación, o quizás sí, pero algo sentí de Dios, que algo le pasaba, ¿no? Y pasa eso, porque está permanentemente las huestes espirituales luchando para que tu vida sea arrebatada. Pero no temas, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Versículo 13: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo,
Estad firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, los calzados de pies del aspecto del Evangelio. Esto está basado en Isaías. Los calzados vienen a ser como el Evangelio, es la buena nueva, aquel que se calza para caminar, pero para cosas buenas, no para cosas malas, ¿no? Sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos, mira la descripción que da, dardos de fuego. ¿Saben por qué los dardos eran de fuego? Porque antes muchas armaduras no eran de bronce. Algunas eran, los soldados que no tenían, el ejército que no tenían dinero para fundir el bronce, lo hacían de madera y le tiraban flechas encendidas de fuego. Entonces la armadura se incendiaba y al quemarse se perdía toda la protección. Entonces Pablo tiene esa figura. Dice, el enemigo tira dardos que quieren quemar la cobertura que vos tenés. Tu armadura es la fe. El diablo lo que quiere es minar la fe, decir, vos no servís, a vos te va a ir todo mal, por más que vos tengas proyectos, por más que vos tengas sueños, vas a ser toda la vida un fracasado, una fracasada. Él permanentemente está predicando y desanimándonos, ¿no? Y diciendo que nosotros no servimos para nada. Pero está en nosotros decirle, fuera Satanás, no tenés arte y parte, y declararlo con fe. Y después dice, y tomando la espada, que la espada para un soldado es importante porque el escudo es para defender, pero la espada es para atacar. La espada es la palabra de Dios. Comé la palabra, comela siempre, léela, un versículo, lo que sea, declaralo. Cuando tengas, te falta la comida, declarar, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Cuando estés angustiada por el día de mañana porque no llegás, porque tenés que pagar un servicio, porque te falta la plata, el día de mañana, cada día basta su aflicción, lo dice el mismo Jesús en Mateo. Es decir, está llena de promesas la palabra de Dios. Cuando vas por la calle, decirle, Dios es mi amparo y mi fortaleza, no temeré al terror nocturno. Aunque huele saetas de día, no me van a tocar. Créelo con fe, porque la fe es lo que hace que la cobertura, que esa palabra, que ese escudo, no sea que consumido por los dardos del enemigo. El enemigo tira cizaña, tira permanentemente rumores, tira ataques indirectos, porque es cobarde. Entonces te empieza a tocar por la familia, no va de frente, empieza a tocar por las cosas que vos más querés. Y te va debilitando y te va minando la fe, y llega un momento que estás tan flojito o flojita que no tenés ni ganas de levantar los brazos para orar al Señor. Porque trabaja así Él. Pero Dios nos capacitó con una armadura que nos hace más que vencedores. Entonces, cerrando, porque ahora tenemos la Santa Cena, cerrando, quería decirles esto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que ese blanco que tiramos, ese agujero que penetramos, como decía al principio en la figura del casco o en la figura del astronauta, tiene que ser cierto, tiene que ser bien concreto, no le yerres. A veces es espiritual y a veces es emocional. Hay gente que emocionalmente está mal, y no es porque están poseídas por el diablo, está mal. Hay gente que es histérica, hay gente que es neurótica, hay gente que está mal psicológicamente. Por eso, acomodando lo espiritual, pero lo que es humano es humano. Pero la oración actúa tanto para la persona que psicológicamente está mal como el que está poseído. No importa, la oración llega al trono de Dios. Orá, no dejes de orar por aquellos que te atacan, porque no saben lo que hacen. Discernir si las palabras que te trae el otro son de Dios, son buenas para tu vida. Acuérdense que el mismo Pedro, que era amigo de Jesús, que era uno de los discípulos más cercanos, Jesús lo tuvo que reprender y decirle, vete Satanás. Porque las palabras que le traía Pedro eran para persuadirlo que él no muera. El diablo está usando la boca de Pedro
la palabra de desvío para que no cumpla la misión en Jerusalén. A veces el desvío viene a ser como la distracción para que te den una trompada, como decía recién, y te dejen knockout. Hay que estar alerta, hay que estar atentos. Hoy le decía a una persona, hay ambientes que no nos convienen, porque a veces hay ambientes que son densos, es preferible no estar. Somos luz del mundo, sí, pero andar con alguien, no falta solo. Si tenés un encuentro familiar, bueno, cuídate, orá, porque no todos los de la familia, por más que sean de sangre, quiere decir que tengan el Espíritu de Dios. Ahora que viene la fiesta, vienen también los giros, ¿no? Vienen los conflictos, vienen las nostalgias, vienen las angustias, porque la fiesta tiene ese encanto de bajonearnos muchas veces, porque estamos mal con alguien, perdimos un ser querido, estamos distantes, no sé, pero no te dejes atrapar por la melancolía. Disfrutar la presencia de Dios y disfrutar la vida con los hermanos. Tenemos un mismo sentido en Cristo Jesús. Vamos a ver, Padre, danos la sabiduría para poner en práctica esta palabra que hemos escuchado en esta noche. Que podamos usar este escudo de la fe para rechazar todo ataque del enemigo, Señor. Danos, Señor, el discernimiento para saber las veces que el enemigo quiere atacar nuestras vidas, desviarnos del camino y llevarnos por sendas que son destructivas, Señor. Danos el amor a tu palabra, que sea una espada, esa espada, Señor, que enfrente toda circunstancia, esa espada que cuando la proclamamos con fe surge un efecto espiritual tremendo en el mundo que no vemos, en ese mundo invisible, Señor, porque dice que por la palabra fueron creados los cielos y las tierras. Es la misma palabra que tú nos diste y que está en nuestros labios y en nuestro corazón. La queremos atesorar para ponerla en práctica por obra. Señor, danos como cristianos esta armadura, esta coraza de la fe, estas sandalias de predicar el Evangelio, el casco de la salvación y la espada que es tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús por lo que Pablo nos legó en sus cartas, Señor. Gracias en este momento que vamos a participar juntos de la Santa Comunión. En el nombre de Jesús.